Ahora sí, ya estamos grabando. Bueno, entonces continúo. Estas son las 4 necesidades que tenemos en la vida. Y la idea es, en el estudio de esta temática que es ARCA, desarrollo económico, vamos a ver cómo estas necesidades a través de una correcta comprensión se pueden tener de una manera apropiada, sana, y al mismo tiempo desarrollar también nuestra vida espiritual. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora es de la economía en un concepto de intercambio. Estamos acostumbrados a pensar en la economía de una manera muy consumista, en un tenor sálvese quien pueda, ¿no? Pero en el proceso védico, el proceso de conciencia de Krishna, de lo que se trata es que cualquier cosa que yo pueda, que tenga como talento, que sé que puedo aportar a la sociedad en general y a mi familia, la voy a hacer como una cuestión de intercambio, o sea, por la ley de la reciprocidad que hay en este mundo, en este cosmos, las cosas que necesito van a llegar. Entonces, por eso se dice que las personas que tienen mente alta no buscan dinero, sino buscan aportar algo a la sociedad, buscan dejar una huella positiva en el mundo. Vamos a ver cómo hacerlo también en términos espirituales, no solamente en términos piadosos, materiales. Y bueno, por eso también estamos explicando acá que vamos a hablar un poco de este asunto el intercambio como papel moneda, que es algo que en la sociedad en que vivimos es lo que usamos, pero en otras culturas y en otros tiempos lo usaban de otra manera, y bajo este concepto de intercambio vamos a analizarlo. Como decimos que finalmente el intercambio es energético, y eso cualquier persona que aplica estas cosas que vamos a hablar hoy en día, va a ver cómo las cosas funcionan en base al intercambio energético. Y finalmente, como seguidores de la tradición védica, que es una tradición espiritual, buscamos servir a Dios, Krishna es un nombre de Dios, en todo lo que hacemos. Cuando alguien quiera hacer alguna acotación, me van por favor diciendo, igual yo voy a ir parando en ciertos momentos para pedir comentarios o preguntas. Temas, a ver. Entonces, como decíamos acá, el trabajo en pos del desarrollo económico es para que nosotros podamos conseguir recursos de manera que podamos, valga la redundancia, uso mucho la palabra podamos, servir al Señor Supremo, a Krishna y a la humanidad. Y entonces, como decía Jesús, por ejemplo, buscad el reino de Dios y todo se os dará por añadidura, decía Jesús, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y él daba el ejemplo que si las flores del campo se visten de una manera muy hermosa, o qué padre sensible no le va a dar a su hijo sus necesidades. De la misma manera, el ser supremo. Nosotros analizamos la naturaleza, por ejemplo, sobre todo en la primavera, la fuerza que tiene la naturaleza de bondad, cómo produce un árbol tanta fruta que nosotros no, por ejemplo, si la tuviéramos un árbol en nuestra casa, produce frutas de más para lo que es el consumo de la familia. Si nosotros nos ponemos a plantar, a tener una pequeña huerta, podemos ver también cómo la tierra es bondadosa, y esa actitud de la tierra, madre tierra, de bondad, es lo que nosotros también tenemos que aprender en el intercambio que nosotros hagamos en este mundo, que lo llamamos comercio, pero en realidad desde el concepto védico es un intercambio de energía, donde yo aporto algo y vuelvo a repetir, por ley de reciprocidad me tienen que llegar ciertas cosas. Toda la primera parte del Bhagavad Gita, los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita, se llama la sección Karma Yoga, explican cómo evitar el trabajo fruitivo, se llama, el trabajo en pos de conseguir un resultado donde yo me ponga a mí como el primer receptor de ese resultado. Ese trabajo materialista nos trae muchísima ansiedad, y eso es un indicio de que el trabajo, porque el punto es que no es que nosotros vamos a dejar de hacer cosas o ser creativos en tener proyectos al ser espiritualistas, sino todo lo contrario, vamos a tener muchos proyectos de vida,
pero el centro de la satisfacción o a quien que nosotros queremos beneficiar primero es al Ser Supremo y a la humanidad y a los que nos rodean, y por ende, como digo, nos toca una cuota, como dice el Sirsopanishad, dice, Isabasyan y Dan Sarvan Yatkik, ese es el concepto. Vamos a hablar de 3 conceptos, por decir. No me voy a, yo tengo un curso completo que se llama Los secretos de la abundancia. Yo voy a dar algunos puntos de este curso que tengo el día de hoy, pero básicamente, para hablar de este punto que estoy mencionando, hay 2 conceptos de desarrollo económico, materialmente hablando, ¿no? Los principales, el comunista y el capitalista. Y hay un tercer concepto, por ejemplo, el comunista tiene el manifiesto comunista, que digamos los pensadores intelectuales de eso, Marx sobre todo fue, con su manifiesto comunista por los 1800, y Adam Smith con su manifiesto de las riquezas de las naciones por los 1700, es como por decir la Biblia del capitalista, ¿no? Es desde ahí donde surge todo el concepto. Entonces, nosotros tenemos otro concepto como seguidores védicos, que es el Isopanishad, y en los textos del Isopanishad el concepto se llama Isavasyan. Todo tiene que estar centrado en el Ser Supremo. Cómo de redescubrir nuestra conexión con la energía que nos rodea, con la energía natural, con la naturaleza, y cómo entender que esa naturaleza al mismo tiempo está conectada con la divinidad, y de esa manera como adoptar este proceso de concepción socioeconómica que se llama Isavasyan. Goravani, si me estás escuchando, que ir admitiendo más personas que van llegando. A ver, voy a admitirlas yo. Por favor, Goravani, estar al pendiente. Muy bien, entonces, básicamente, para el intercambio energético dentro de la sociedad humana, el Bhagavad Gita, que en el capítulo 4, Krishna explica que hay 4, dice Chatur Varnyan Maya Sristam. Sristam significa crear, y Maya, yo mismo, dice Krishna, creé 4 modelos así de vocacionales, donde se encuadran la mayoría de las profesiones que hay hoy en día. Entonces, los obreros y artesanos, que llaman Shudras en el idioma sánscrito, los Vaishyas, o los que se dedican específicamente al intercambio comercial, a la agricultura y la protección de los animales, la ganadería, pero como protección, no como lo estamos usando hoy en día para matar indiscriminadamente a seres inocentes que sufren por simplemente nuestra intención de satisfacer 20 centímetros de papilas gustativas. El Kshatriya, que es el sector administrativo, regente, el gobernante, el policía, el militar. Kshatriya, que significa proteger a los demás, Kshatriya. Y Brahmanas son los educadores y los que están conectados más con la visión espiritual, que nos pueden dar el concepto, la perspectiva espiritual. O sea, los libres de hoy en día, los brahmanas tergiversados, son los científicos modernos que nos dan su concepto de cómo vivir, y está muy vinculado con el interés del gobierno de que la gente produzca y consuma. Pero todo ese sistema de cosas, como digo, no da la felicidad que nosotros estamos buscando, la felicidad que nos proponen en los sistemas de televisión, en los sistemas mediáticos. No hay tal felicidad, o digamos el costo para tal felicidad es demasiado alto, y eso es lo que vamos a ver. Me voy a ir a otras diapositivas. Mientras tanto, quiero saber si hasta donde estamos hay comentarios o preguntas. Mientras tanto voy buscando la otra diapositiva. Esta es la introducción. Ahorita vamos a lo bueno. ¿Estamos claros por dónde vamos a transitar en este tema del día de hoy? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Bienvenidos a los que se van sumando. A ver, ¿alguien estoy escuchando por ahí? A ver. Hare Krishna. Perdón, Mariano. ¿Puedes volver a repetir? Mi reverencia. Hare Krishna, mi reverencia. ¿Me escuchás? Se escucha entrecortado. No. Quizás si lo puedes escribir. Bueno,
Ok. Ahora sí. A ver. Bueno. Sí, si lo puedes escribir, mientras que yo voy buscando la otra diapositiva. Voy a meter acá. Acá no hay que salir perdón. Esto es una cosa. Ahora sí. Parece que se nos fue la conexión un ratito. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ir por acá. Entonces vamos a ir al otro ahora. Ahora sí, vamos a buscar la última, la próxima diapositiva que tenemos por acá. Muy bien. Entonces esto. Ok, ahí vamos. Voy a resumir un poco, como digo, porque esto es parte de otro taller muy largo. Son como 6 encuentros. Bueno, entonces, esto es un poquito los temas que se ven en este taller. Hoy vamos a hablar del primer y segundo punto, acá. Entonces, en el idioma griego, la palabra económico significa sustentador familiar, ¿no? Sí. Persona que sustenta, y acá vemos la esposa haciendo una lista larga de las cosas que necesita. Claro, en la filosofía védica se dice que la mujer es estría, que significa tiene la sensibilidad, en su cuerpo emocional y su inteligencia, su psicología, tiene la sensibilidad de saber cuáles son las necesidades que hay en el hogar. El hombre es demasiado poco observador de esas cosas, ¿no? El hombre es más panorámico, pero la mujer es más detallista. Entonces, por eso se requiere de esa energía para poder suplir las necesidades. Claro, a veces el sector femenino es demasiado creativo en pensar en cosas que se necesiten y hay que hacer ese balance entre el hombre y la mujer, pero normalmente ese es el equilibrio que en los Vedas se explica que debe haber. Y bueno, pero básicamente como explica, por ejemplo, la OMS explica que hay, son 5 cosas que deben estar suplidas como para decir que una persona tiene calidad de vida, que es la salud, estudio, recreación, alimentación y refugio. Entonces, si una persona tiene esas 5 cosas en una manera razonable, se puede decir que tiene una buena calidad de vida. Lo que pasa es que, claro, el sistema consumista es un sistema que genera un sentimiento de codicia, que es la codicia es la hermana de la envidia, básicamente, y hace que la gente quiera conseguir más de lo que en realidad para estar feliz necesita. Hay un dicho así popular que dice también eso, y es verdad, que en realidad rico no es el que más tiene, sino el que menos necesidades siente. Porque cuando uno tiene necesidades, nunca es rico, siempre le hace falta más y más y más. Entonces, este concepto no aboga por ser paupérrimos o por ser pobres. Lo de pobre o rico tiene que ver más con otro concepto que es el karma. Digamos, la cantidad de cosas y la calidad de cosas que uno va a poder conseguir depende también un poco del karma de cada quien. Entonces la cultura védica no aboga ni por la pobreza, ni por la riqueza, ni por ser paupérrimos. Aboga por tener una calidad de vida razonable en la bondad para poder tener como la mente, la psicología lo más tranquila posible y trabajar en el proceso de autorización, que básicamente era la idea con la que la sociedad, la revolución industrial comenzó. Así comenzó con esa idea, claro que fue en realidad una pantomima porque la gente que se apoderó de ese sistema simplemente quería hacernos consumir, y pues después eso fue al comienzo del siglo anterior, por los 1900 al comienzo, y después vino
la psicología conductivista por los 40, por los 50, que básicamente generaba como si un concepto de un perfil de persona laboral que hacía que, digamos, que haya más productividad en base a premios, en base a castigos, en base a horarios y cosas, redoblar el horario para conseguir más dinero y cosas por el estilo, ¿no? Entonces se fue todo el concepto, se desvirtuó completamente porque la idea es que según ellos las máquinas iban a hacer todo y nosotros íbamos a tener tiempo para estar contemplando la naturaleza, dedicándonos a las finas artes, a la poesía, a la filosofía, a la espiritualidad, pero como ven, es puro cuento. En general es puro cuento. Entonces, antes de todo este sistema enloquecido en el que vivimos, las economías eran rurales y en realidad las economías rurales son las más fuertes. Por ejemplo, ahora tenemos este problema de la pandemia que ha debilitado las economías de todos, a nivel individual, a nivel comunal, a nivel nacional, a nivel planetario, porque es un sistema basado en artificialidad. La persona tiene que recibir un alimento que viene de cientos y cientos de kilómetros y, bueno, nuestro maestro Shila Prabhupada dijo que cuando se acabe el petróleo inclusive va a ser una crisis más grande. Vaticinan que va a haber una crisis de plagas, puede ocurrir cualquier cosa en el planeta en cualquier momento, como vemos que ha ocurrido en este año. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a por lo menos poner en la mente el concepto de autosustentabilidad a través de una economía rural, ¿no? De tener nuestra propia huerta, pues, y eso inclusive se puede hacer en un pequeño terrenito en la casa de uno. Una huerta de 5x5 puede producir el alimento necesario para la familia. Entonces vamos a tener menos ansiedad con todo el sistema en el que vivimos, que dependemos completamente del sistema. Entonces, originalmente el sistema era así, y por eso la gente también podía tomar en contacto más con la naturaleza, con los animales, desarrollar más sensibilidad. Hoy en día, por ejemplo, para que un niño conozca un animal, pues hay que presentárselo en el zoológico, a excepción de los perros y gatos, casi que hay que ir al zoológico para presentarle cómo es un animal, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo expliqué esto ya, el modelo capitalista viene con la consecuencia que es la revolución industrial. La gente empieza a moverse del campo a la ciudad pensando que iba a conseguir más felicidad. El papel moneda se pone como el proceso de intercambio que se supone que representa la cantidad de oro que tienen las reservas del gobierno, pero en realidad después se vuelve todo una irrealidad, ¿no? El papel moneda no representa el capital real que tiene ni la persona ni el gobierno. Y también se desarrolla algo que hablaba Smith, que es el concepto de la privatización de la propiedad. Esto por el lado capitalista. Y bueno, sociológicamente hablando, los mismos psicólogos dicen de que se han desarrollado dos tipos de seres humanos, homos economicus versus homos naturales. Entonces, como lo he dicho en algunas oportunidades, si nosotros pudiéramos medir la cantidad de energía psicológica que le dedicamos a la economía, como algunas personas dicen, todo es economía. Todo gira en base a la cantidad de cosas que hay que conseguir. La gente, la mayor parte del tiempo, pero a veces yo me encuentro con personas que dicen, no tengo tiempo para vida espiritual porque trabajo 16 horas al día, ¿no? Y bueno, entonces yo lo voy a visitar a sus tiendas muchas veces, a sus trabajos, y digo, entonces vives acá más que en tu casa, ¿no? Y hay que viajar 2 horas para llegar al trabajo, todo como si fuera una lata de sardinas y todo apretado con otras personas, después volver otras 2 horas, y esa es la realidad de muchísimas personas, ¿no? Entonces, claro, eso hace que el hombre se vuelva maximizador en sus opciones, racional, egoísta, la sensibilidad social se va perdiendo, ya nosotros vemos una persona con problemas en la sociedad y no nos sensibilizamos porque es una macro ciudad donde vivimos, en la mayoría de nosotros, bueno, yo vivo en el campo, pero estoy todo el tiempo por mis actividades educativas espirituales, visito las ciudades muy recurrentemente, y bueno, esa es la situación, perdemos la sensibilidad
a cambio de, claro, y hay otro tipo de personas que incluso dentro de la sociedad tienen este concepto que es homo naturalis, que son conciliadores, altruistas, buscan el bien de los demás, incluso en un medio tan hostil como este, que es muy difícil realmente ser una buena persona en un medio tan hostil como este, pero no es imposible. La conciencia de Krishna nos va a dar muchas herramientas para eso. Y de hecho, yo estoy completamente seguro que todas las personas que están en esta reunión hoy en día tienen esa intención de ser mejores personas, más espirituales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es vamos a hacer un pequeño análisis? Los líderes sociales direccionan a los niños y jóvenes en sus sistemas educativos a la profesionalización con el fin de prepararse para el futuro, es decir, entrar en el sistema de homos económicos. Y esto lo he dicho cientos de veces, y sobre todo los jóvenes, que en realidad la mayoría de los jóvenes entran a la carrera porque, y esto comenzó en el siglo pasado, cuando las clases sociales medias y bajas piensan, así muy vehemente, y todavía sigue sucediendo esto, de que para darle un futuro mejor a mis hijos, que yo no he podido estudiar, entonces ellos tienen que estudiar y tener un mejor ingreso. A veces sucede, pero en la mayoría de los casos no. La mayoría de las personas que se gradúan en su carrera no se ocupan en su profesión. Terminan siendo taxistas o haciendo cualquier otra cosa, porque hay poca demanda, ¿no? Y bueno, entonces tienen que buscar lo que sea. Y claro, uno puede decir, bueno, a nivel cultural pues, hay una mejor formación, es verdad, pero se pierde mucho tiempo y una de las cosas que el Bhagavad Gita explica por las cuales las personas no son felices es cuando no se ocupan de acuerdo a su tendencia natural. Si una persona no hace lo que por dharma físico tiene que hacer, como estas 4 profesiones que hemos mencionado, entonces se siente muy frustrada. Vi una mano levantada, permítame que termino de leer esta última parte de la diapositiva y tomamos la pregunta. El parámetro, dice acá, es crear homos económicos que dependan de las ciudades, de sus industrias y fábricas, del papel moneda, del sistema alimenticio y de los supuestos sistemas de protección social, como el salud, préstamos, jubilación y todo esto. Claro, esto es algo que a nosotros nos da una seguridad mental, pero en realidad también si nos ponemos a pensar así fríamente, en la mayoría de los casos también es una utopía, porque, por ejemplo, yo tengo un amigo mío, Premananda Prabhu se llama él, que tiene 72 años y todavía le faltan como 3 o 4 años para jubilarse. Digamos, se puede jubilar ahora, pero si se jubila ahora, prácticamente le dan monedas. Y él es director de los hospitales de la ciudad de Guadalajara, la segunda ciudad en importancia en México. O sea, no tiene un puesto pequeño, ¿no? Entonces, claro, y no con esto quiero decir que no debamos transitar por el sistema que estamos, pero tenemos que como filósofos, como estudiantes de espiritualismo y como personas que queremos mejorar nuestra calidad de vida, ver cómo hacerlo mejor. Tomo la pregunta, a ver que me pueden, por favor, decir quién había levantado la mano. Antes de continuar, ¿alguien había levantado la mano? ¿O fue nomás que apreté un botón que no tenía que apretar? Hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat. ¿Me la puede leer? Porque si no tengo que salir de compartir pantalla. ¿Me haría el favor? Sí, es de Diego, dice, ¿la felicidad es efímera o no existente? Me refiero a que existe una cierta felicidad, pero acompañada de su contraparte, el sufrimiento por querer tenerla en lo material. Sí. Bueno, justamente el próximo encuentro va a hablar sobre la felicidad material, que es otro de los temas, pero básicamente existe un cierto grado de felicidad material. De hecho, tenemos que tener un cierto grado de felicidad material. Y vamos a hablar de los detalles, así que de la contraparte, como bien dice él, ¿no? Porque el Bhagavad Gita explica muchas cosas en relación a lo que es la felicidad material y cómo los sabios buscan otro nivel de felicidad superior, no queriendo decir con esto que hay que rechazar así de una manera seca la felicidad. Digamos, el espiritualista no busca excesivamente la felicidad material, ni tampoco la niega cuando llega, pero está buscando otro nivel de felicidad. Pero todo esto lo vamos a hablar el próximo encuentro, así que no te lo pierdas, Diego.
Está bien, pero igual, si quieres al ratito, más tardecito, continuamos con esto. Voy a continuar, entonces, dice acá. Bueno, entonces el modelo capitalista nos apantalla con publicidad, nos vende la idea de que todos podemos, por medio de las empresas urbanas, obtener mayor calidad de vida, traducida en cantidad de dinero, privatización y recursos para disfrutar. Los padres tienen que... Bueno, en este punto, hay un economista que es premio Nobel, no, sinceramente ahora no me recuerdo el nombre, que él dice, y él es premio Nobel en finanzas, o sea, se la sabe. Dijo, en realidad, aunque este es el sistema, el 90% de las personas no son ricas. ¿No? Solo un 10% de las personas son ricas, ricas en el concepto de tener muchos recursos materiales, ¿no? Entonces, y es lo que también decía una persona que da cursos así de cómo tener éxito en las finanzas, que por ejemplo, estudiar administración de empresas, estudiar e-commerce, hay muchas cosas que se pueden estudiar, está bien, en un sentido está bien, pero hay como por decir así un talento particular y una energía mental particular que uno tiene que saber aplicar en las leyes sutiles de esta naturaleza para que la abundancia llegue. No es solamente tener el título. Hay muchas personas que tienen muchos títulos y hay muchas personas que no tienen el título y saben de hacerse de dinero porque conocen esas leyes por karma previo o porque lo han aprendido otras personas. Yo recuerdo, estaba dando este curso en Panamá y un chico me decía, sí, yo viajo por todo el mundo y yo soy, como él hace como malabarista y hacía otras cosas más, no recuerdo qué otras cosas más hacía, y él me decía, yo sé cómo bajar recursos de la energía sutil de este planeta en donde sea que esté, no, por ese lado yo no tengo miedo, dice, ¿no? Pero en realidad estoy buscando algo superior, estoy buscando mi vida espiritual. Bueno, entonces acá dice, los padres tienen que trabajar muchísimas horas en la ciudad, no en el campo, en los trabajos, no sé, acá está mal escrito esto. No le pueden dedicar tiempo a los hijos, eso es lo que está ocurriendo, entonces hay que dejarlo con la nana, con la muchacha que los asiste, y claro, con el nivel de cultura y comprensión y espiritualidad baja o alta que tenga esa persona, ¿no? Entonces, y también los estamos llevando la educación no es de los profesores, en realidad sí. La educación la tienen que dar los padres y los familiares. Los profesores en todo caso son unos asistentes de lo que los padres quieren desarrollar en la persona, ¿no? Vi una mano levantada, me esperan un segundito, termino con esto y vamos. Entonces, como dice acá, el precio de la vida urbana es altísimo en todo sentido. Se genera estrés, impersonalismo, relaciones distantes. El papel monedas es la relación, ¿no?, que hay con las personas. Todo lo medimos en base a lo que me dan o lo que tengo que dar. Y eso nos alejamos de nuestra sensibilidad espiritual. Karina, por favor. ¿Me Hare dices también de Krishna, dónde eres? ¿cuál? Karina, de Nopal, sí, de Entre Ríos. Adelante. Justo cuando estabas diciendo eso, se me acordó, teníamos una amiga nosotros que también tiene que trabajar separada del marido, del esposo, y tiene los hijos, que tiene que irse a trabajar, pero tiene que dejar a una cuidadora, ¿no? Y esa cuidadora ahora con las nuevas leyes tiene que estar homologada, ¿no? En blanco, como le dirían, que le paguen el seguro y todo. Y ya van tres veces que le hacen juicio las empleadas. Y los pobres nenes están al descuido siempre porque la mujer tiene que salir a trabajar y no tiene otra forma de poder hacer. Y siempre tiene, y cada vez que va al juez que la sanciona con que tiene que pagarle, se repite la primera se enteró, la segunda se enteró de la primera, la tercera se enteró de los dos casos y las tres le hicieron juicio y las tres tiene que pagar. Es un karma pesado, pero lo que más allá de esa situación es como estás diciendo vos en el flyer. Sí, el precio es muy alto, claro. A veces sale bien, pero
pero sí, o sea, básicamente el estar muy distante de los hijos, los hijos crecen con sus problemas después. No digo que sea el 100% de los casos, pero es la estadística, o sea, la mayoría va a pasar eso. Voy a continuar, gracias por tu comentario. Un segundito, permítanme. Entonces, el modelo revolucionario que propone el sistema védico, la conciencia de Krishna, se expresa en el libro que yo mencionaba, que es el Isopanishad, también como otro libro se llama el Néctar de la Instrucción, y en el Bhagavad Gita son mantras sociológicos, socioeconómicos, que explican algo que no es ritualístico ni teológico, ritualístico, sino que tiene que ver justamente con la cultura social y social económica. Entonces dice acá, gradualmente reeducar a la humanidad para reducir la dependencia urbana, esta dependencia así que estamos atados de pie y mano al sistema, abriendo el concepto, la mente, el concepto de autosuficiencia, al menos abrir la mente para decir sí se puede por ahí. Eso es lo que Bhaktivedanta Swami, el fundador de la editorial Bhaktivedanta Bhakti y de su misión de conciencia de Krishna quería. Él de hecho fundó fincas autosuficientes en distintas partes del mundo. En Latinoamérica hemos tenido algunos intentos, pero eso se ha hecho hace 3 décadas atrás, cuando los practicantes todavía eran demasiado inmaduros para, digamos, chicos muy citadinos, para hablarlo de una manera práctica y rápida, que no estaban acostumbrados ni conceptualmente, ni tampoco por la edad física a pensar de esa manera. Hoy en día hay una finca en Hungría, que es una finca modelo del movimiento Hare Krishna. Ellos tienen el 80% de los insumos que requieren para la vida de autosuficiencia, tienen todos los vegetales, hacen sus propios calzados, va varias partes de la ropa, o sea, la indumentaria también la hacen ahí con sus telares, y tienen molinos para sacar agua. Solamente tienen electricidad en la parte central de la comunidad, que es donde está el templo, y bueno, en la parte administrativa. Incluso tienen una moneda interior, una moneda interna, que le llaman Siam, con la cual hacen intercambio. Y por supuesto hay algunas personas de ahí que viven ahí, en las familias que viven ahí, algunos trabajan afuera, y pues ganan en su empleo, pero tratan de hacer las cosas de tal manera que le puedan dedicar tiempo a su práctica espiritual, que le puedan dedicar tiempo a su familia y que puedan vivir de una manera más natural. Entonces, claro, como yo les decía, yo vivo en una finca, yo presto así servicios para la editorial y muchas otras tareas más dentro del movimiento. Digamos, estoy todo el día con la cabeza en otro lugar, pero vivo en un lugar que inspira modalidad de la bondad. Y poquito a poco estamos haciendo proyectos así de huerta. Por ejemplo, mi esposa le encanta todo esto. Tenemos una pequeña huertita. Para el año que viene tenemos un proyecto más grande para hacer algo que no solamente hablarlo, disertarlo, sino también en la práctica. Nosotros estamos tratando de ir en esta dirección y estamos completamente convencidos de que si poquito a poco cada uno de nosotros vamos entendiendo esto. Hay países como Cuba, por ejemplo. Yo he estado en Cuba hace 3 o 4 años para una feria del libro y vi, no en la ciudad principal, porque también pues, es una ciudad como cualquier otra, solo claro, tiene un sistema comunista ahí que tiene sus contras y tiene sus pros, pero la gente está acostumbrada a trabajar más comunitariamente y está acostumbrada también a hacer huertas, y son cosas que nosotros acá en esta parte del mundo todavía no se nos mete esto en la cabeza, pero a veces las situaciones sociales nos van a forzar. Entonces mejor que ser hijos del rigor, tratar de primero como se intelectualizarlo y poquito a poco ver cómo aplicarlo. Voy a seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, entonces los sociólogos conscientes de Krishna, ¿no? Están intentando como formar a jóvenes, adultos y niños también en este concepto de seres homos naturalis perfectos. O sea, que piensen, como dice el Bhagavad Gita, la austeridad de la mente es pensar en el bien de los demás.
¿Y por qué es una austeridad? Porque la mente por naturaleza es egoísta. Así es, la mente material, la mente humana por naturaleza es egoísta. Juega a un juego que en Argentina se llama yo-yo. Yo, primero yo, después yo, tercero yo, cuarto yo, y quizás si alguien más está ahí porque me combina a mi yo, lo pongo también, ¿no? Entonces, estamos a través del Bhagavad Gita aprendiendo a pensar primero en el bien de los demás y pensando también en satisfacer a Dios, a Krishna con todo este sistema donde, como vuelvo a repetir, Dios está en el centro. Y este es el concepto Isavasian que yo les mencionaba, que Dios es el beneficiario de todo, el disfrutador supremo, y nosotros tenemos, por supuesto, derecho a nuestra cuota natural. Entonces, si nosotros reconocemos cuáles son nuestras necesidades básicas vuelvo a repetir, tenemos ese derecho innato a conseguir esa cuota natural, la tenemos y tenemos que saber cómo hacerlo de la manera en que no, digamos, pongamos en ansiedad a otros, aplastemos a otros o hagamos cosas que socialmente perjudican a otras personas, ¿no? o a la naturaleza, ¿no? Como por ejemplo yo decía, no, la deforestación, nosotros somos ambientalistas pero a full, ¿no? Porque la deforestación la hacen para producir papel donde se va a producir información intrascendente, irrelevante, información de banalidades, cosas que no tienen, o sea, si al menos que digamos, el papel que se usa para imprimir imprima cosas que tengan mensajes conscientes, estamos adquiriendo un karma pesado al hacer eso. Y también como los sistemas alimenticios, por ejemplo, te ponen lo que le llaman hoy en día fresh pack, ¿no? El paquete que lo hace fresco, o sea, básicamente para que no se oxide más rápido el alimento, y en las carnicerías te ponen unas luces de color especial para que la carne, que en realidad es materia cadavérica en proceso de putrefacción, o sea, es un cadáver básicamente, luzca como si fuera bonito, ¿no? Pero en realidad, y bueno, ya se ha explicado esto en la clase que dimos de vegetarianismo, que se dio, que el tracto digestivo nuestro mide 12 veces el largo de nuestro cuerpo, y en cambio el tracto digestivo de los animales carnívoros mide 3 veces. ¿Por qué? Porque la carne se pudre muy rápido y tiene que salir muy rápido. En nosotros, cuando nosotros consumimos carnes, 29 días aproximadamente tarda en terminar de digerirse un pedazo de carne. Y si le echamos, pues la principal causa de cáncer de colon, por ejemplo, viene por ahí, ¿no? Y bueno, y así hay tantas cosas, por ejemplo, la polución del aire en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis. México, por ejemplo, es una de las ciudades más contaminadas en plomo. ¿Por qué? Porque hay muchos autos, y también la industria del auto, hay personas que tienen 3 o 4 autos porque quieren el auto último modelo, o porque les gusta, o por vanidad, o por lo que fuera. Entonces, está bien complicado todo esto. A ver, voy a ir uno más. Este es el mantra con el cual nosotros basamos nuestro manifiesto. Es Isavasya Nidal Sarvan, Yat Kinchaya Gata Jagat, Tenya Taktuena Bunjita, Madlihat Kashatit Suitanam. El Señor posee y controla todo lo animado e inanimado que hay en el universo. Todo es de Dios, y tenemos, como dice, uno debe aceptar aquellas cosas que sean necesarias y que han sido asignadas como nuestra cuota. Y no se deben aceptar otras cosas sabiendo bien a quién pertenecen. Y eso es un principio que en el yoga se llama santushta. Santushta y ¿cómo es la palabra? Ashteyam. Santushta significa aprender a estar satisfecho internamente. Ahora nosotros, por el sistema de vida, como nos han educado, sentimos que la felicidad está en las cosas que afuera, que tenemos que conseguir de afuera, la electrónica, no sé, cualquier tipo de cosas, ¿no? Cualquier tipo de cosas son las que nos van a traer la felicidad. Y nos olvidamos de la felicidad interna. En cambio, en la sabiduría védica es al revés, o sea, primero hay que buscar la satisfacción interna, y las cosas que se requieran para ejecutar
una actividad que aporte beneficio a los demás, se pueden conseguir vehículos, computadoras, tecnología, lo que fuera necesario, se puede hacer, bajo un concepto que se llama Yukta Vairagya, que significa, Yukta viene de yoga, que significa conectar todo con Dios, o sea, la renuncia a las cosas materiales no es no tener las cosas materiales, ese es el concepto védico, sino que es darle a las cosas materiales el correcto uso. El problema básico que nosotros tenemos es que tenemos un mal relacionamiento psicológico con las cosas que nos rodean. Entonces la idea no es por decir así, dejar de tener cosas, sino dejar de tener un mal relacionamiento psicológico con las cosas que nos rodean. Entonces por eso Srila Prabhupada decía, un vehículo, por ejemplo, nosotros en la editorial tenemos 2 vehículos y con eso vamos a hacer actividades misioneras, ¿no? Se van a hacer campañas de distribución de libros, se van a hacer campañas donde se educa a la gente espiritualmente. Entonces ese es un uso correcto, por ejemplo, de un vehículo. Ahora, si yo uso un vehículo, como hacen, por ejemplo, la gente del pueblo acá, que estoy a 6 kilómetros del pueblo, que en los días domingos dan vuelta por la plaza central, es un pueblito, ¿no? Y lo llaman el tontódromo, ¿no? Entonces la gente está ahí dando vueltas para ostentar que tiene un vehículo que, no sé, lo pintan de tal color, ¿no? Entonces es como, es un uso que no es, digamos, no es el que trae el mejor provecho, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, la idea, o como decía Srila Prabhupada, por ejemplo, ¿no? Un bisturí, ¿no? Es un objeto material, ¿verdad? Ahora, puede ser usado para salvar una vida, como un doctor lo hace, o puede ser usado para amedrentar a una persona y robarle. Entonces, el objeto en sí no es bueno ni malo, el uso que le damos. Entonces, hay 3 ejemplos que se dan. Por ejemplo, dice una persona, hay un billete de $100 en la calle y hay 3 tipos de mentalidades de personas que se encuentran con ese billete. La primera, ve el billete, mira para todos lados a ver que nadie lo vea, o sea, ve que el billete está en una billetera que pertenece a alguien, pero mira para todos lados a ver si la persona que no está por ahí agarra el billete y sale corriendo, ¿no? La otra, bueno, el segundo caso, viene una persona, ve el billete y no se quiere meter en problemas, se va corriendo y dice no hace nada, ¿no? Renuncia, es el renunciante, según. Y la tercera es la que agarra la billetera, se da cuenta, uy, acá hay una situación de una persona de estar pasada en una ciudad, ve a quién pertenece el dinero, trata de ubicarla y le da el dinero. Esa es la persona más correcta. La primera es la materialista que quiere disfrutar todo lo que tiene alrededor, independientemente de Dios. Y la otra es el falso renunciante, el que dice ser un yogi o un tapaz, ¿cómo se dice? Sí, un fakir, una persona renunciante que se dedica a hacer austeridades y no quiere tener cosas materiales. Y la tercera es la que ve las cosas materiales y sabe quién es su dueño, que es Dios, y las utiliza de la manera correcta. Entonces, eso es digamos, claro, y al mismo tiempo hay que tener cuidado porque bajo esa filosofía puede ser que nosotros nos estemos autoengañando, ¿no? Y queriendo disponer de cosas que en realidad no las estamos queriendo disponer para el servicio del Ser Supremo, sino para nuestro propio egoísmo. Entonces siempre hay muchas trampas ahí, pero como conceptualmente hablando, la filosofía correcta no es renunciar falsamente, ni usar egoístamente, sino que disponer de las cosas correctamente para un uso consciente de Dios, de la humanidad, de nuestra familia y de todo lo que nos rodea. Hay una mano levantada, vi por acá, que es... Perdón, Chaitanya, Prabhu, ¿no? sí, metí mal el dedo, pero pensando, escuchando lo que estaba diciendo, esto es lo que sucedió tal cual con las ciudades, porque con esta pandemia la ciudad ha dejado al descubierto, las ciudades surgieron buscando esto, vivir en comunidad y que algunos generaran trabajos para otros, y se fueron nucleando y juntando para esto, pero ahora se quedó al descubierto que en realidad éramos grandes masas, pero de individuos, ¿no? El individualismo de las masas le están llamando ahora, ¿no?
en donde algo que en realidad tenía un uso ahora está teniendo esto, que por otro lado lo que decías delante de que la mente es egoísta, y aquí también queda al descubierto con respecto a esta especie de héroes de salvataje en la época en donde salen a salvar, qué sé yo, se murió una mujer en manos de, y salen todas a defender a la mujer que está siendo maltratada, pero lo único que estamos logrando en estas generaciones es cultivar mucho nihilismo, subjetivación, que no el individualismo es cada vez mayor, el ateísmo es cada vez mayor, el rebaño, ¿no? Esto de armar rebaño cada vez también es mayor. Esto que te inventen y que nos convencen de sistema, por ejemplo acá en Chile es muy chistoso porque con respecto a esto de la AFP, ¿no? Liberaron con el tema de que hay gente muriéndose de hambre. Liberaron plata que la gente tenía, que era plata de ellos mismos, es cierto, para su jubilación, pero no es que la gente aumentó la compra de mercadería, aumentó la venta de televisores, cambiaron autos, seguimos lo mismo. O sea, lo único que estamos generando cada vez más es esto, ¿no? Este individualismo que es precisamente que va en contra de esta construcción que tiene el Vaishnavismo, que es de vivir comunitariamente, acogiendo al otro, preocupándome del otro. Sí, muy linda la clase, Prabhu. ¿Puede poner el video, Chaitanya, para que también la conozcan, Ay, para practicar el perdón. personalismo? Perdón. Bueno, ella es terapeuta, es una de mis terapeutas también, ¿no? También, un saludo. Es una amiga que conozco desde mucho tiempo y que practica también este proceso de conciencia de Krishna, para que la conozcan, y muy inteligente también y muy aguda en sus análisis. Gracias por... Sí, Hare Krishna. y tal cual, ¿no? Tal cual eso es lo que lamentablemente está ocurriendo, que y por eso educación básicamente es esto, hablar de estas cosas abiertamente, y claro, suena muy radical, puede ser que suene un poco radical lo que estamos diciendo, ¿no? Nosotros, como ya lo he mencionado, somos revolucionarios, pero no, porque hay dos maneras de hacer revolución. Una es por medio de las armas, ¿no? Levantar armas y todo esto, y otra es por medio de la educación. Nuestra revolución es la pacífica, es la segunda, por medio de la concientización y la educación. No vamos a ir a hacer cosas porque no es nuestro sistema. Nosotros somos parte de una escuela brahmínica, una escuela de visión espiritual, y no una visión espiritual así religiosa, colgada, ¿no? sino holística, práctica, social, ¿no? que tiene soluciones para todos los ámbitos. En realidad esto es algo de sentido común, y yo creo que la mayor parte de la gente que tiene sentido común al escuchar esto se da cuenta que es correcto, ¿no? Lo que decía Bhaktivedanta Swami Prabhupada, él era un crítico social muy severo, ¿no? Por el lado del alunizaje que no ocurrió. Y eso fue en 1969, que fue 68, no me acuerdo exactamente el año. Todo el mundo estaba así apantallado con que el hombre llegó a la luna. Dijo, no es verdad, no llegaron, ¿no? Y inclusive muchos de sus estudiantes se confundieron y dejaron de sus enseñanzas porque pensaron que era un anticientífico. ¿Y qué pasó después de 2 o 3 décadas? Los mismos científicos están diciendo la verdad, que no llegaron a la luna. Y en los videos se ve, por ejemplo, ¿no? la banderita se mueve. ¿Cómo puede ser si no hay gravedad que la banderita se mueve? La proyección de la luz se nota que es una filmación. Las piedras que encontraron son las mismas que se encuentran en Arizona. Nunca más fueron a la luna. No, claro, todo esto es y por ejemplo, otra cosa más, ¿no? Porque me imagino que todos ven películas, les encantan las películas, ¿no? Se ven películas, pero la mayoría vienen de la cinematografía acá en Latinoamérica, americana, y ellos ahí subliminalmente te están queriendo meter el asunto de que ellos son la nación mejor, de que los rusos son malos, de que los islámicos son unos demonios terribles, y pues hay otras versiones de la historia también, ¿no?
Claro, y no quiero decir con esto que no haya islamitas fundamentalistas, los hay también, pero hay gente muy religiosa, muy piadosa, muy buena, que son la mayoría. Entonces son cosas que si nosotros no nos ponemos a observar correctamente, la cultura del rebañismo, como decía ella, no sé, ser uno más del rebaño, ¿no? Y la idea de esto es que se trata de eso, que tengamos una mejor calidad de vida y sepamos cómo desarrollar una economía consciente, ¿no? Claro, los alcances que se propone este movimiento son muy altos, ¿no? Tiene alcance, quiere llegar a puntos muy altos, como el desarrollo de comunidades agrícolas, ¿no? donde haya la autosuficiencia y este concepto de familia grande, no solamente mi familia la más cercana, sino la familia grande, que es el ser humano, otras personas, no solamente que sean practicantes, o sea, nosotros queremos ayudar a todo el mundo, ¿no? Esa es nuestra bandera, ¿no? No queremos ser sectarios, ¿no? Queremos ayudar a todo el mundo, pero bueno, ahora, hoy por hoy, estamos todos en esta sociedad y tenemos que sobrevivir en esta sociedad de una manera consciente, espiritual, y no es imposible, no es fácil, porque hay muchas cosas que uno tiene que observar, como con una lupa de inteligencia clara, ¿no? Y saber cómo cómo decirle no a ciertas cosas por autocontrol y por convicción. Entonces, sí es importante que los que estamos acá en esta sala, si hay dudas o cuestiones así que no entendamos o que no estemos de acuerdo, porque también puede ser eso, ¿no? O sea, tenemos todo el derecho a pensar de otra manera, por favor, acérquenos sus comentarios, porque es bueno intercambiar, debatir, como tratar de discernir más, ¿no? Entonces, hay personas que yo no... ¿Puedo opinar algo? Sí, adelante, Fernando. Sí. Bueno, mira, a mí me parece que esto que dices es la única opción que tenemos como sociedad para subsistir en este planeta. Yo pienso que ahorita estamos en el punto de que ya hay muchas cosas, muchos descubrimientos en todas las áreas que se pueden aprovechar y otras que ya vimos también que no son buenas. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba acerca de que así comenzaban las ciudades, con un proyecto así, se puede evitar con unos filtros multidisciplinarios, donde, por ejemplo, la extensión de las tierras, que siempre haya colchones verdes, o sea, espacios entre las habitaciones, edificios, etcétera, etcétera. Como ese, en todas las disciplinas, se puede hacer un filtraje y entonces llevarlo para que se haga realidad esto. Y eso sí. Yo creo que tenemos cosas a nuestro favor con todo el avance que hay ahorita en las diferentes disciplinas. Eso es nada más. Felicidades. Sí, es cierto. Por ejemplo, ahora que usted vive en Querétaro, ¿verdad? Si mal no me recuerdo. En México, yo vivo en San Juan del Río, Querétaro. Sí, San Juan del Río. En México comenzó hace, no sé, un poco menos de un año por ahí, el asunto de usar menos bolsa, ¿no? menos bolsa, plástico, ¿no? Y sobre todo me acuerdo que en Querétaro sobre todo, ya no te dan bolsa. Entonces es una cosa que, claro, ellos se están dando cuenta porque hay una estadística que el plástico que hay en el planeta hoy en día es casi como un océano. Entonces, ellos mismos se están dando cuenta que están extrayendo el lubricante natural de la madre tierra, que es el petróleo, para producir algo que tarda cientos y cientos de años en desintegrarse, ¿no? Entonces, bueno, esa es una convicción, por ejemplo, personal que nosotros podemos ir adquiriendo, tratar de reducir el uso del plástico. Bueno, mi esposa, sobre todo, acá es la más ecologista, yo tengo que admitir que ella es la que lleva más la delantera en esto, y bueno, llevar bolsas así está acá en la conferencia, así que si me quiere regañar, tiene todo su derecho. Usar bolsas que no sean de plástico, tratar de, como se dice, de pensar en el cuidado de nuestra madre, que es la tierra. O sea, la tierra también es nuestra madre, además de nuestra madre biológica, hay 7 madres, según la cultura védica, y la tierra es una de ellas, ¿no? Entonces,
Y son cosas que al hacerla nosotros, digamos, la estructura, yo estaba hablando de este punto de Asteyan, que es abstenerse de robar. Esto es en el yoga, en el Hatha Yoga se habla de esto, del abstenerse de robar. ¿Y qué significa esto? Porque uno dice, bueno, no, pues yo me manejo, yo trabajo, tengo dinero. No, porque dice, querer acumular más de lo necesario es una forma de robar, dicen las escrituras, ¿no? Entonces, si hay 6 cosas que no favorecen nuestra vida espiritual, es acumular más de lo necesario, esforzarse demasiado por cosas que son difíciles de conseguir, hablar innecesariamente de temas materiales, lo que sea necesario está bien, lo que no es necesario no, asociarse con personas que tienen así demasiada mentalidad materialista y nosotros todavía no estamos fuertes a lo mejor como para mantener nuestras propias convicciones, no nos conviene, ¿no? Y bueno, son consejos que se nos dan en un libro que se llama El Néctar de la Instrucción, que valga la redundancia, les aconsejo conseguirlos. Son 11 lecciones espirituales y una de ellas es eso, las 6 cosas que nos pueden arruinar nuestra vida espiritual. Y en ese texto en particular que yo estoy citando, hay otro manifiesto social de qué es lo que hablamos por llevar una vida simple con un pensamiento elevado, dice, ¿no? Tratar de simplificar la vida lo más que se pueda, ¿no? Por ejemplo, también si se requiere de ropa, no usar ropa, por ejemplo, el jean requiere cientos y cientos de litros de agua para producirse. Entonces, si se requiere, como dice el dicho, haga uso, pero no abuso. Si se requiere, está bien, pero hoy en día, por ejemplo, los chicos se quieren comprar el jean, todos los jeans ahorita vienen con la onda que están rotos por la rodilla, por acá y por acá. En realidad eso es porque es ropa de obrero americana. El jean es una ropa de obrero americana y la volvieron una moda para sacar dinero, básicamente. Y a la gente le gusta tener ropa rota, usada, pues. Usar ropa rota, comprar ropa nueva, rota. Es un poco paradójico, pero bueno, de lo que estoy tratando, por ejemplo, también hay un metal del celular que requiere de como que niños vayan a las cuevas en Sudáfrica, es esto, por la zona africana. Entonces, si se requiere el celular, está bien, pero no abusemos de esto. El celular también hace que las abejas, las ondas telefónicas, hace que las abejas se alteren, entonces también y si no hay abejas, no hay polinización, y si no hay polinización, el planeta va a empezar a tener un montón de problemas. Entonces, todo esto tiene que ver con economía consciente. O sea, cuidar la naturaleza hace que la madre naturaleza, que es observadora, vea también que nosotros estamos haciendo un uso más consciente, no desperdiciar agua, no desperdiciar luz, y de esa manera también madre naturaleza nos va a empezar a proveer de una manera más pródiga, porque si nosotros estamos preparados para recibir mucho, ¿qué significa volverse rico en la cultura védica? Entonces, eso es básicamente para el vaishya, el comerciante. Se le incita a volverse rico para poder ayudar a los demás, no para volverse rico y disfrutar ilimitadamente de esa opulencia, porque en realidad cuando uno recibe dinero de los demás, está recibiendo karma de los demás. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y si el karma no se utiliza propiamente, por ejemplo, a veces yo me he topado con personas que en la calle nos compran un libro y el dinero que nos dan viene de malas fuentes, o son ladrones, o narcotraficantes, o lo que sea, ¿no? Una vez también una jovencita se encontró con un sicario, el sicario le empezó a revelar su mente, le empezó a externar que ya había matado 30 personas y que él estaba muy arrepentido con Dios, no sabía cómo salir de eso y pensaba que estos libros le iban a dar alguna salida espiritual. Bueno, le pagó los libros con el dinero que ganó matando gente. Entonces ese dinero está cargado de malas reacciones. Entonces cuando nosotros recibimos dinero, si no lo conectamos con Dios, recibimos el karma de ese dinero. Hay 2 manos levantadas. Permítanme, antes de darle a Denupal, que lo estoy viendo, voy a ver para darle la posibilidad a otro. Braya Priya, por favor, adelante. Hariol Prabhu, gracias por su clase. Estaba también pensando que en realidad a veces parece que uno está como un poco luchando con su propio karma en algunas circunstancias porque como que siempre quieres más o quieres de pronto económicamente gastar más de lo que no tienes o de lo que sabes que no va a llegar. Entonces es como una lucha a veces
como con el karma, con el propio karma. Y yo una vez respecto a esto, le hice una pregunta a Guru Prasad Swami acerca de justamente lo que usted hablaba del libro, creo que es el Upadeshamrita, donde se habla de que uno no debería tener más de lo necesario, ¿no? Y entonces yo le preguntaba, pero cómo saber hasta qué punto uno está cogiendo algo que no le pertenece a uno? Entonces él me dijo que uno lo podía saber, uno tenía lo que el servicio, o sea, uno podía saber qué es lo que uno está usando para el servicio y qué cosas tienes para hacer servicio, y lo que no te está ayudando en tu servicio es lo que está sobrando. Entonces, pero al mismo tiempo, pues existe todo esto que usted ha hablado, que son las necesidades que tenemos básicas, de pronto ciertas comodidades que tenemos también, ¿no? Pero sí, o sea, hay que de pronto ser muy, ¿cómo se llama? Como autocrítico también, y saber hasta qué punto uno está tomando lo que no necesita y hasta qué punto eh, uno realmente está utilizando lo que digamos que en esta vida te ha tocado, ¿no? Pero pues a veces es difícil porque como están los deseos, entonces uno al mismo tiempo pues quiere obtener cosas, y a veces, pero al mismo tiempo uno también se da cuenta porque cuando uno obtiene algo más de lo que no le pertenece a uno, automáticamente la vida como que a veces te lo quita por otro lado. Entonces era como ese comentario que quería hacer. Y bueno, muchas gracias por su clase. Gracias, gracias por el comentario. Sí, es verdad eso. Sí, o sea, básicamente, como vuelvo a repetir, esas 5 cosas que dice la Organización Mundial de la Salud, estamos de acuerdo: casa, alimentos, salud, recreación, estudio, ¿no? Recreación sana, ¿no? No recreación así de ir a fiestas electrónicas y tomar cocaína y esas cosas, ¿no? U otras que a lo mejor no son tan pesadas, pero también la tomadera con los amigos y esas cosas, para un espiritualista no va por ahí la cosa, ¿no? Por eso es importante encontrar disfrute en prácticas espirituales, disfrutos más naturales, ¿no? Darnos un tiempo también para como hemos hecho, pero Yapriya es mi cuñada, ¿no? Ella es mi cuñada y hemos ido a hacer por la montaña, subir por acá, conocer el lugar, cosas así, ¿no? Que son recreaciones que se oxigena uno mentalmente, psicológicamente, físicamente. También cantar, por ejemplo, tocar instrumentos, hacer cosas artísticas, aunque uno no sea un gran artista, no importa, expresarse, ¿no? Expresarse y hacer cosas que a uno le gustan. Y sí, si vienen más cosas, entonces hay que usarlas para beneficiar a los demás. Por ejemplo, también, cuando Srila Prabhupada comenzó su misión, él llegó a América con $5, $5, ¿no? Y lo tenía en moneda rupia. Viajó solo en un buque carguero. Eso es de entender que Dios provee, ¿no? Y estuvo un año prácticamente viviendo muy pobre, muy austero, y después de una otra manera, porque él tenía una misión planetaria que ejecutar, muchas personas comenzaron a ayudarlo, y, por ejemplo, el nieto de Henry Ford, Albert Ford, que se inició también espiritualmente con él, se llama Barish, él es multimillonario, y gracias a su aporte se han hecho muchísimos proyectos en la misión que benefician a muchas personas. Se está construyendo el templo más grande de la India en Bengal, en la zona de Bengal. Después también George Harrison, el de los Beatles, también con su fama y con su dinero excesivo, él donó un proyecto comunitario en Londres, ¿no? Y bueno, y donó la impresión del libro Krishna, también la primera impresión del libro Krishna.
cantó canciones para Krishna, ¿no? Como Mad Sweet Lord y muchas otras. Entonces, tuvo mucha opulencia y Srila Prabhupada, como maestro le dijo, no le dijo renuncie, porque él, en un momento George Harrison, interesante esto, él que pensó, bueno, mejor me voy a vivir a un templo, dejo la vida famosa de los Beatles, ¿no? En realidad me gusta estar con los devotos de Krishna, me gusta cantar Hare Krishna, no quiero todo esto, me pesa a mí la fama. Pero Srila Prabhupada le dijo, no, eso no sería inteligente. Mejor utiliza toda esa posición social que Dios te puso, en la que Dios te puso, como en realidad era uno de los líderes del planeta, movió toda la juventud junto con los otros tres, ¿no? Entonces, utilízala para Krishna, le dijo, ¿no? Entonces, de eso se trata, digamos, el karma es como una flor, y a partir de los 25 se supone, ya más o menos una persona que es autoobservadora sabe por dónde va su karma, ¿no? Sabe. Puede ser que cambie drásticamente, pero en general se mantiene, es la altura que uno planea a lo largo de la vida, con el karma que va a planear, ¿no? Y si se requieren más cosas para hacer más servicios, las cosas llegan. Yo he tenido muchas experiencias así, en hacer servicios de esto que estamos haciendo, que es un servicio de transmisión espiritual, de educación espiritual. Muchas cosas han llegado porque se requerían para las funciones que estamos ejecutando. Y si Krishna, como usted dice, ve que esto no nos es productivo para nuestro crecimiento espiritual, también Krishna lo quita. Por eso, como les decía en un momento en una conferencia anterior, hay un pasaje del Bhagavatam que dice: Señor Supremo, te agradezco por lo que me das y te agradezco por lo que no me das, por lo que me has traído y también te agradezco por lo que no me has traído, porque sin duda tú eres mucho más sabio de lo que yo supuestamente pienso que soy. Entonces, si hay cosas que el Señor no trae, eso significa economía espiritual, lo sabemos todo en relación con Krishna. Y eso no significa que es una filosofía, como dice Marx, no quién era, bueno, no me acuerdo si era Marx, pero bueno, alguno de estos filósofos decía que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? No es así, ¿no? No es así, ¿no? Sino porque uno tiene que ser productivo también en este. Tienen que tener lo que necesitan y continuar adelante pacíficamente con su crecimiento espiritual. Eso es un poco la. ¿Qué piensa Mercedes? La estoy viendo por acá, sonriendo. Acá regresé. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Ah, ¿Sí me escuchan? perdón. Sí, adelante. ¿Quién estaba hablando? Hay muchas personas que yo no conozco en Bueno, esta puedo sesión, les contestar. doy la bienvenida. Gracias por participar. Sí, adelante, sí, por favor. Bueno, soy Mercedes. Estaba escuchando la frase de Marx sobre la religión. Y hace poco leí que fue sacada de contexto, que en realidad no es lo que quiso decir, porque la religión nos sostiene. Bueno, y en relación a todo esto que estamos compartiendo, maravilloso, lo agradezco mucho, y agradezco mucho a mis guías que están por ahí, Mariana y Diego, con las que he iniciado este camino. Y para mí esta charla, en este contexto, es una gran oportunidad. Así que, bueno, asombradísima, muy agradecida por compartir todos estos conceptos que vengo caminando en este sendero y que vengo aprendiendo, y sí creo que
hay que creer en la humanidad, tenemos que creer en que cada uno de nosotros es una persona que puede cambiar el mundo en potencia, por supuesto comenzando por nuestro entorno, y yo creo que espiritualizar, como usted dice, espiritualizar y saber que somos una llamita y que estamos en conexión con todo y con todos, Muchísimas entender eso es el principio. Así que agradecida, gracias. gracias a usted, Mercedes. Sí. Sí, bueno, yo lo que estaba diciendo de este filósofo, quizás él no quiso decir eso, pero la gente sí interpreta eso, y entonces por eso es bueno aclararlo, ¿no? Ahí está, ahí regresé. Parece que la conexión hoy, los regentes de la conexión me están jugando sus travesuras. Le voy a dar la palabra entonces última, o bueno, perdón, si Brayapriya, si me ayuda a ver si hay en el chat cosas, y mientras tanto, de Nopal, ¿quieres decir algo más? Por favor, adelante. Sí, vos dijiste que la cultura védica, ¿no? Nosotros tenemos la cultura védica en lo ecológico. Y realmente cuando una vez escuché también que nuestra cultura védica es de muchísimos años, y una vez una persona le preguntó, ¿y por qué dice que es muy importante la cultura védica? Entonces le respondió, el orador le respondió, porque es aparte de todo el conocimiento, es una cultura que no deja desperdicios de basura. Todo se usa, todo se reusa, y todo está en el ciclo de reciclar. Entonces, eso quería aportar, eso lo había escuchado de un devoto, y me pareció bueno acotarlo hacia todo esta hermosa clase. Haribol, gracias. ¿Se fue a Aravinda o es mi conexión? Se fue a Aravinda Ah, por unos minutos. pensé Sí, que era yo. se nos perdió la vinda. Se fue. Acá regresé. Parece que mi Ay, conexión... ¡Haribol! Haribol, Aravinda. Disculpa que yo no pude escuchar no sé si es un comentario, buenísimo. Si es una pregunta, brevemente me la haces de vuelta, por favor. No, está bien, está bien. Fue un comentario nada más que había escuchado de un devoto, pero Okay. de la ecología de la cultura védica, que no deja residuos. Muy bien. ¿Algo más? ¿En el chat quedó algo? Porque no me está dando acceso al chat también el sistema. Sí, quedó algo. Te lo leo si querés. Por favor. Dice, de Moto Plus de Colombia. Buenas noches, desde Bogotá, Colombia. Muy agradecida por compartir con todos. Vibrando en amor divino, quisiera hablar un poco sobre meditación y yoga. Mañana tenemos un encuentro sobre meditación. Sí. Bueno, en realidad es un poquito más para personas que ya están adentradas en esta sabiduría védica, pero con gusto, si quiere participar, la persona de Colombia,
Tú dices Moto, pero no dice el nombre. Bueno, ¿cómo se llame? Bienvenida. Yo hay que pedirle, pues, no sé cómo le llegó la invitación para este evento, pero a la misma persona que le llegó la invitación, por favor hágaselo partícipe, porque hay 3 o 4 personas que informan de estos eventos. Hágaselo partícipe y le mandamos el enlace para mañana a los que gusten. Pero como le digo, a sabiendas que es un poquito más para adentrado, voy a hablar de un poquito más para personas que ya practican, pero el mensaje es Beatriz. Bien. Muchas gracias, Beatriz. Ahí está, ahí. Bienvenida. Muchas gracias por participar. Sí. Entonces mañana tenemos justamente todo un evento donde se va a hablar de la meditación yógica. La meditación yógica por excelencia, que es la meditación en la superalma. Entonces sí va a estar muy interesante, pero es un poquito más profundo. ¿Cuáles son las madres? Bueno, tenemos la madre biológica, la que nos trajo a este mundo, la madre tierra. Se considera a la esposa del rey o del presidente, en este caso también como una de nuestras madres. Eso, claro, en términos ideales, porque hoy en día ese sentimiento maternal es muy difícil de encontrarlo, ¿no? En la esposa del presidente, por ejemplo, que tiene esa sensibilidad social. En la cultura védica sí era, ¿no? Tenía esa sensibilidad social y estaba muy preocupada por el bien del pueblo. La madre de la esposa del maestro espiritual también se considera una de nuestras madres. La vaca se considera una de nuestras madres. La nodriza también se considera una de nuestras madres, ¿no? Y en general toda persona que en una comunidad aporta energía maternal se tienen que considerar también como representantes porque Krishna dice en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9, justamente el otro día estuve yo dando una conferencia, que es el texto 17 del capítulo 9, que dice: yo soy el padre, la madre, el abuelo, el sostén, de todos esos principios energéticos en las relaciones interpersonales. Son 5 básicamente los principios energéticos, como protectores, que son los superiores, los padres, los abuelos, los tíos. Ese se llama Vapsalya en el idioma sánscrito. Después están los iguales, se llaman Sakya en el idioma sánscrito, los amigos, porque tienen una relación de iguales con nosotros. Las personas que nosotros tenemos que proteger, ellos tienen una relación de asistencia o de dacia, o de cooperar con lo que nosotros podemos ofrecer. Por ejemplo, los hijos tienen que cooperar con el plan de la familia que tiene el papá y la mamá, por lo menos hasta que tengan mayoría de edad, ¿no? No de una manera así imperativa, ¿no? Los padres tienen que darles también, explicarles intelectualmente el porqué con amor, o sea, darles reglas con amor, ¿no? Y después hay otra relación que es neutral, y hay otra relación que es la conyugal, la marital. Entonces, esas 5 relaciones que nosotros disponemos en este plano, originalmente vienen del plano espiritual. En el mundo espiritual hay ese tipo de intercambios energéticos, con Krishna, con el Señor Supremo, y con los seres espiritualmente puros en el mundo espiritual. Y bueno, entonces la madre, que todo lo que representa madre, la madre tierra, porque es protectora, y también nos ayuda, por ejemplo, los hombres que somos más insensibles en general, vemos la naturaleza y desarrollamos esa sensibilidad que es necesaria. Por ejemplo, un poco lo que le quería decir también a Vajapriya, que yo fui educado, como se dice, monje de templo durante 12 años, y fui educado en la sencillez, en la austeridad, en cosas así, ¿no? Entonces, para un desarrollo comunitario como lo que estamos haciendo acá en la comunidad donde yo vivo, somos 7 familias, se requiere de personas que hayan tenido otra trayectoria con sensibilidad, y sobre todo la mujer es la que aporta esa sensibilidad social. La sensibilidad femenina es importantísima, porque aportan maternidad por ese lado también, no solamente para sus hijos en particular, sino que ellos, con su sentimiento natural de mamá, aportan protección. Entonces, es importante eso, porque si la organización social la hacemos los puros hombres, pues no es lo mismo. Y claro, tampoco tiene que ser un balance, no tiene que haber la energía masculina y tiene que haber la energía femenina. Entonces, las mamás, o sea, ser mamá puede ser desde muchos ángulos, no solamente mamá de un hijo biológico, ¿no?
¿Está bien? Muy bien. Bueno, entonces, normalmente terminamos por estos horarios, a no ser que alguien más quiera decir alguna cosa, así que lo tenga en el corazón y lo quiera sacar sí o sí, para que no se nos ahogue. Le damos la posibilidad que por favor lo comparta, sus sentimientos espirituales, como dijo Mercedes, su agradecimiento, Beatriz también, bueno, solo ustedes lo reciban con el corazón abierto, porque se dice, y bueno, ya que si no hay nada, yo digo lo último, la última reflexión, pero si tienen algo que aportar, por favor háganmelo saber. Pero hay un mantra en el Srimad Bhagavatam que dice, Satam prasanga mama virya samvidyo, bhavanta rit rasaya nakata. No yo, pero bueno, hay seguidores puros, ¿no? Yo por lo menos sí le puedo transmitir lo que es correcto, eso sí. Yo fui entrenado por guías puros, ¿no? Es tan importante para la vida asociarse con devotos puros y cómo es esa relación con esos devotos puros es a través del oído, sobre todo, ¿no? Y dice, Bhavanti Rit, el oído se vuelve como una lengua y lo que escuchamos se vuelve como un jugo nectario que entra por el orificio auricular y penetra en el corazón. Dice, Rit significa corazón, Karna significa oído. Bhavanti Rit Karna. Entonces el oído se vuelve corazón. Rasayanakata, y lo que se vierte en el corazón a través del oído es el mensaje nectario de las actividades de Krishna y de las actividades espirituales, que todo esto que estuvimos hablando ahora son para introducirnos en algo que se llama avideya, que es la necesidad de ser servidor. En el mundo material nos quieren impregnar la necesidad de ser controladores, disfrutadores, egoístas, somos económicos excesivos y todo esto. En las prácticas espirituales, la idea es todo lo contrario, es querer ser un servidor de los demás. Y eso no significa denigrarse como los materialistas piensan, sino que ser una persona con mucha cultura, con mucha altura y con mucho corazón. Y como decía Teresa Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Acá, entonces bueno, esa es la reflexión. Mañana es a las 20 horas Argentina la charla, entonces sí, como digo, los que quieran, por favor, con las personas que les avisaron, contáctense. No tengo el enlace en este momento, pero se los podemos dar. Para México es, sí, José Luis dice que son las 18 horas porque es para México las 18 horas. O sea, son distintos usos horarios. Que tengan todos una muy bonita tarde, que descansen muy bien. Y Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Perú es a Prabhu. las 6, para Mónica Espinar. Hare Krishna para todos. Que tengan muy buenas tardes. Hare Krishna. Krishna, buenas noches. Yo de una vez ahorita dejo el enlace acá, lo busco y lo dejo para los que se quieran quedar, y si no lo pueden pedir a la persona que las contactó. Lo voy a buscar y lo dejo. Pero ya terminamos. Permítame un segundo, a ver si lo encuentro. Gracias. Tengan Hasta bonita luego. tarde. Hasta mañana. Gracias, hermoso. Hasta mañana, Diego. A ver. Un segundito. Acá ya estoy llegando al... Gracias, muchas gracias. Las diapositivas también, si las quieren, también se las pueden pedir a la persona que las contactó. Eso también se lo podemos dar. A ver. Yo sé dónde lo puedo conseguir, ¿no? Doña Priya, si usted está por ahí todavía, ¿me lo puede pasar? ¿Tú tienes el enlace por ahí, Diego? No, ya se fue. Bueno. No lo encuentro.
Bueno, entonces les pido disculpas, no lo estoy encontrando. Bueno, lo que puedo hacer es dejarles mi celular para aquellos que no lo tengan y de ahí me lo piden. Entonces, voy a hacer eso, es más fácil, así después con calma lo busco. 4, 21, 7, 50. Ahí está. Por ahí lo pueden, me pueden por favor solicitarlo, los que no tengan forma de conseguirlo, y yo con gusto se los paso. Muy bien. Ahora sí, muy buenas tardes, que la pasen muy bien. Mira, acá ya pusieron. Gracias. Hasta luego.